Bien, actualmente lo que les estaba diciendo es que estoy haciendo un curso sobre lengua de señas, entonces espero haberme podido entender bien. ¿Sí fue así? Sí. Sí. Bueno, apenas es un básico, entonces es hasta ahorita lo que vamos aprendiendo. Bien, en esta presentación vamos a ver un poco sobre la fisiopatología. Lo que yo pretendo en las pláticas es darles la explicación médica de cómo suceden las cosas para que ustedes puedan entenderlas. Como mi preparación justamente es sobre medicina, entonces a eso va enfocada la presentación. Va un poco más allá de lo técnico y quisiera como que darles esa presentación sobre la fisiopatología, sobre cómo ocurren estas cosas dentro del cuerpo para que todos lo podamos entender. Porque se dice, ¿no? Si nosotros lo vamos a conocer solamente lo que entendemos. Bien, ahora, ya iniciando sobre la menstruación, yo quisiera darles primero algunos datos y decirles, ustedes sabían, por ejemplo, que al momento del nacimiento, es más, desde antes, cuando se encuentra en gestación, la niña ya cuenta con los óvulos que va a estar utilizando durante toda su vida. Incluso cuando nace pierde una buena parte y de ahí empieza a disminuir. No se preocupe, yo entiendo que los niños son a veces un poquito inquietos y se desesperan. Además de que eso sería por un lado, que las niñas ya cuentan con los óvulos que van a utilizar durante toda su vida al nacimiento. Incluso, como otro dato adicional, a veces las hormonas de las mamás son transmitidas a la hija y llegan a tener ligeramente algunos sangrados al momento del nacimiento, que pareciera ser una menstruación, y eso es completamente normal. Muy bien, ahora sobre la menstruación se ha estado haciendo un estigma y se hace una marca como si fuera una desgracia o como si fuera una pérdida de estatus. Toallas higiénicas para cuando las niñas empiecen a menstruar puedan acudir a su dirección, a su salón, a su médico y solicitar material. En la escuela de las clases ha sido como que, o sea, pudiera faltarme casa, pudiera faltarme material para hacer curaciones, pero lo que sí definitivamente exijo y que no me debe de faltar son las toallas sanitarias. Esas siempre las debemos de tener ahí. Bien, ahora en esta diapositiva lo que vamos a ver es el aparato reproductor femenino. De manera muy general está dividida en dos partes, la externa e interna. Externa, clítoris, labios mayores, labios menores y la abertura vaginal, que es la que se encuentra en el centro. De manera interna están los ovarios, que son estos que son como huesillos. Después nos siguen las trompas de falopio o tubas uterinas, que son este tubito que está aquí, que es el que conecta al ovario con el útero. El útero es todo esto. Aquí se encuentra abajito de la vagina y la unión entre el útero y la vagina es el cervix. Este es el cervix. Entonces este es útero y abajo vagina. Otro dato curioso. Ovario viene de la raíz que significa huevo, y esto es por la forma que tiene el ovario, como un huevo. Sobre esta diapositiva, ¿tienen alguna duda sobre cómo está dividido? Al final vamos a tener una sesión de preguntas, pero si quisieran hacer alguna pregunta en este momento, la podemos hacer. ¿No? Bueno. Bien, esta es otra diapositiva sobre el aparato reproductor femenino. El inicio de la menstruación en las niñas se le conoce como menarca. Ahora, ¿qué sucede en la menarca? Bueno, resulta que cada 28 días
esta capa interna que se encuentra aquí en el útero, ahí donde me van siguiendo con el punto azul, toda esta parte. Se cambia, vamos a hacer de cuenta que en esta aula nosotros nos encontramos dentro del útero. Lo que está aquí, la pantalla, es el cervix. Entonces, si recuerdan, lo que está del otro lado es la vagina. Ahora, digamos que la puerta, ya hubiera otra puerta, entonces esas serían las conexiones hacia las trompas de falopio, y por fuera estarían los ovarios. Bueno, esto que nosotros podemos tocar, lo que tenemos aquí, digamos, en este momento, lo que es la pintura y el aplanado, lo conocemos como endometrio. El endometrio es una de las capas del útero que se va a estar cambiando cada 28 días. Todo eso se va a estar cambiando cada 28 días. ¿Y cómo sale? Sale en forma de sangrado. Entonces, lo segundo que se aprende el día de hoy es que la capa que se va a cambiar cada 28 días del útero en la menstruación es el endometrio. Ahora aquí voy a hacer una pequeña pausa para hablarles rápidamente sobre métodos anticonceptivos. Se los comento porque digo, a los papás que tienen niñas y a los que no, pues deben también conocer sobre métodos anticonceptivos, y justamente muchos actúan aquí. Una anécdota, hay varias alumnas que llegan al consultorio igual por un dolor cólico y me dicen, es que tuve relaciones sexuales el día de ayer o antier y me tomé la pastilla, la famosísima pastilla del día siguiente, que tiene como ingrediente activo levonorgestrel. ¿Y qué es lo que hace el levonorgestrel? Bueno, esta capa que nosotros, que las niñas están cambiando cada 28 días, lo que hace este medicamento es justamente adelantar ese ciclo, y esta capa que es el endometrio, sacarla. ¿Y por qué la queremos sacar? Porque el óvulo ya fecundado es ahí donde se va a implantar, en la parte, en el tercio superior, que es donde están las puertas, que serían las entradas de la tuba uterina. Entonces llega rodando y se pega hacia la pared, siempre al fondo. Ahora, ¿qué creen que pasaría si ese óvulo ya fecundado se conecta al tercio anterior, o de plano se conecta al cervix? ¿Qué creen que se imaginan que pudiera pasar? ¿Nada? Bueno, ¿han ustedes escuchado del embarazo ectópico? ¿No? Es cuando el óvulo fecundado se inserta en donde no debiera de estar, y regularmente esto no es compatible con la vida. Si se llegara a insertar aquí, conforme va a empezar a crecer, se va a desprender y va a salir. Si se llegara a insertar aquí abajo, entonces la placenta va a estar aquí y no al fondo como debiera de ser, y es lo que se conoce como placenta previa. Y lo mismo, a veces, la gran mayoría de las veces no es compatible con la vida. Se tiene que hacer una extracción y sacar al bebé completo con toda la placenta, porque corre el riesgo de que al momento de que esto se abra, por el que está creciendo, va a generar un sangrado, y esto puede poner en peligro la vida de la madre. Entonces, todas las que he tenido relaciones, o sea, más o menos como unas 15 o 20 veces. ¿Cuál es el problema con esto? Es que ese no es un método anticonceptivo, como su nombre lo dice, es solamente de emergencia y se debería tomar 1 o 2 veces al año y no más. ¿Qué pasa cuando tienen 15 o 20 veces esa pastilla durante el año? 15 o 20 veces más las 12 de su ciclo menstrual regular, empiezan a quitar todo el endometrio, lo están forzando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando estas niñas, ya sean mujeres y quieran realmente tener hijos, pues el cuerpo va a estar tan acostumbrado a retirar el endometrio y ya no se va a poder implantar, ¿no? Entonces el embarazo va a ser la principal consecuencia de estar consumiendo esta pastilla cada vez que tiene relaciones sexuales. Lo segundo es que si yo les digo que se está retirando el endometrio con esta pastilla, lo que va a ocasionar pues es un sangrado que no van a poder detener en casa, que la van a tener que llevar al hospital, y que ahí lo que hacemos es, si está perdiendo sangre, pues es reponer la sangre. Pero si ese útero no hay útero, pues tampoco hay embarazo.
y se saca porque no se puede controlar el sangrado y tenemos dos caminos: o nos arriesgamos a que la madre, o bueno, la niña o la joven pierda la vida, o mejor se lo quitamos y ya no vuelve a tener más hijos. Entonces, a veces estas consecuencias las adolescentes no las conocen y toman la pastilla como si fueran, yo les digo, como si fueran dulces. Y le digo, mira, tómatela, ahorita el único método anticonceptivo que vas a tener simplemente va a ser el condón. Ven conmigo y te vamos a dar una orientación sobre métodos anticonceptivos para que tú y tu pareja puedan tener una correcta orientación y dejes de hacerle daño a tu cuerpo. Y esto no es con dolo, realmente es por ignorancia. Bueno, entonces ya esa fue el debate sobre métodos anticonceptivos. Bueno, este es otro esquema. Aquí lo que me siguen en color azul, el puntito, son los ovarios. Ahora dense cuenta, aquí se ve como mejor representado. El embarazo ectópico más raro que yo haya tenido conocimiento, no fue ni siquiera aquí en el fondo, que es donde debe de ser. A veces es aquí, en la tuba uterina, a veces es acá. Entonces imagínense, cuando empieza a crecer, pues simplemente se va a desprender. Y hay que sacarlo, como sea, hay que sacarlo. Tampoco es acá, en el tercio medio, ni en el tercio anterior, que sería esta parte. Como hay un espacio virtual aquí, el óvulo que sale del ovario, que justamente esa es la función, aquí se van a almacenar todos los óvulos de la mujer. Una vez que ya están maduros, como si fuera este punto azul, cruzan y empiezan a rodar a través de la trompa de falopio. Y si se van a fecundar, es aquí, en este tercio, en el tercio más proximal. Ahí es donde se va a fecundar. Una vez que ya está fecundado, sigue rodando y aquí es donde se va a implantar, aquí o acá. Si se implanta ahí, el embarazo va a ser exitoso. Bueno, aquí hay un espacio, les había dicho. Y a veces el espermatozoide puede llegar a recorrer todo esto y fecundarlo aquí. Ahí va la anécdota. Resulta que el ovario, como el punto azul, se salió de aquí y siguió por este camino. Y llegó hacia la cavidad abdominal y se implantó en el intestino. Es lo más extraordinario que se ha visto. ¿Creen que es? Bien, actualmente lo que les estaba diciendo es que estoy haciendo un curso sobre lengua de señas, entonces espero haberme podido entender bien. ¿Sí fue así? Sí. Bueno, apenas es un básico, entonces es hasta ahorita lo que vamos aprendiendo. Bien, en esta presentación vamos a ver un poco sobre la fisiopatología. Lo que yo pretendo en las pláticas es darles la explicación médica de cómo suceden las cosas para que ustedes puedan entenderlas. Como mi preparación justamente es sobre medicina, entonces a eso va enfocada la presentación. Va un poco más allá de lo técnico y quisiera como que darles esa presentación sobre la fisiopatología, sobre cómo ocurren estas cosas dentro del cuerpo para que todos lo podamos entender. Porque se dice, ¿no? Si nosotros vamos a conocer solamente lo que entendemos. Bien, ahora, ya iniciando sobre la menstruación, yo quisiera darles primero algunos datos y decirles, ustedes sabían, por ejemplo, que al momento del nacimiento, es más, desde antes cuando se encuentra en gestación, la niña ya cuenta con los óvulos que va a estar utilizando durante toda su vida. Incluso cuando nace pierde una buena parte y de ahí empieza a disminuir. No se preocupe, yo entiendo que los niños son a veces un poquito inquietos y se desesperan.
Además de que eso sería por un lado, que las niñas ya cuentan con los óvulos que van a utilizar durante toda su vida al nacimiento. Incluso, como otro dato adicional, a veces las hormonas de las mamás son transmitidas a la hija y llegan a tener ligeramente algunos sangrados al momento del nacimiento. Pareciera ser una menstruación y eso es completamente normal. Muy bien. Ahora, sobre la menstruación, se ha estado haciendo un estigma y se hace una marca como si fuera una desgracia o como si fuera una pérdida de estatus. Las escuelas a hacer este tipo de estigmas, a empezar a señalar a sus compañeritos. Por ejemplo, cuando empiezan con la menstruación, se les dice que huelen feo, que se van a morir, que son fenómenos, etc. Entonces esto, la niña lo empieza a ver como si fuera un signo de desgracia. Empieza a decir, bueno, soy niña y desde aquí, desde este punto, yo ya me siento marcada por algo negativo. Y la realidad es que no es así, no debemos de ver las cosas como se están manifestando. Ahora, ¿por qué es también importante hacer este tipo de presentaciones? Porque en epidemiología se dice que un 19% en cuanto a las mujeres comparado con los hombres tienen 19% más de poder presentar una discapacidad. Entonces debemos de hacer como más énfasis hacia las niñas. Ahora, sobre el uso de eufemismos, algo que yo quisiera que también se lleven de esta presentación es que ustedes conocen cuando va a menstruar una mujer. Yo les pregunto, ¿cómo han escuchado? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo se le dice? Hay que tratar de ir quitando todos esos eufemismos y decir simplemente menstruación y ya, está menstruando. Ustedes ahora comuníquenselo a los niños y digan no se dice ya me bajó, no se dice llegó Andrés, no se dice el periodo, no se dice, simplemente menstruación. Y en el caso de las niñas, estoy menstruando o pasa a menstruar. Cuando nosotros empezamos a hacer esas distinciones, de verdad créanme que hay una diferencia muy grande. Yo, como vieron en la presentación, doy algunas clases a nivel medio superior, y también estoy en el consultorio, y a veces me llegan las niñas y me dicen, doctor, tengo un fuerte cólico, es que digo, ¿y ese cólico a qué se debe? Digo, o sea, yo pues ya intuyo que es por menstruación, pero me dicen, ay, es que ya llegó Andrés. Y yo, pues, para tratar de ir quitando esas estigmas, digo, ¿y quién es Andrés? Tratar de, o sea, yo lo sé, ¿no? Simplemente yo estoy tratando de que